tardes a todos nuestros participantes de Centroamérica que ingresaron al webinar. Les agradecemos su tiempo el día de hoy en el webinar La nueva dirección del mundo y las necesidades de la educación para los jóvenes, especialmente después de esta etapa del COVID-19. Quiero agradecer la participación de don Alberto Trejos, dando este webinar el día de hoy. Don Alberto Trejos es decano de INCAE y fue director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLADS. Es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, fue miembro de la Facultad de Northwestern University y profesor visitante de la Universidad de Michigan y el Instituto de Análisis Económico de Barcelona. Enseña economía monetaria, macroeconomía, economía internacional y desarrollo. Fue ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Lideró la negociación del CAFTA para Centroamérica. Presidente de CINDE y miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Es socio de CEPSA y miembro de la junta directiva de varias compañías importantes como el BAC San José, la Corporación Cuesta de Moras, el periódico El Financiero y la distribuidora DIPO. Ha sido consultor y experto para gobiernos, organizaciones internacionales y compañías en más de 50 países en América Latina, Europa y África. Muchísimas gracias, don Alberto. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes, a todos por estar por acá. Por cierto, me tienen bloqueado la cámara, lo cual posiblemente ayuda a la presentación, pero no era la idea. A ver si me la desbloquean. Bueno, esta es una presentación que la verdad se trataba de una cosa diferente hasta hace un instante, ¿verdad? Hasta hace un mes. El plan mío era hablar sobre todo de las implicaciones del cambio tecnológico en los últimos años, en los últimos par de décadas en el mundo. Cómo eso había impactado también a la política y cómo estábamos viendo populistas de todas las calañas sacarle provecho al fenómeno de un mundo tan cambiado y un mundo en el cual había tantas personas fácilmente influenciables por la preocupación que tenían de lo que estaba ocurriendo. Y vamos a hablar de cuáles eran los retos que el mundo en ese momento enfrentaba y los escenarios de salida de esos retos. Iba a tratar luego de amarrar a esto con la educación y con lo que en un mundo tan cambiado necesitarían nuestros hijos y necesitaríamos en las instituciones educativas poder prestar para que la siguiente generación pudiera lograr sus aspiraciones, por un lado, y por otro lado, lograr lo que la sociedad necesitará de ellos también. Pero claro, la charla se me cambió en el último mes y piquito, ¿eh? Se nos vino el problema del COVID, ¿verdad? El contagio que tenemos, o la pandemia que en este momento tenemos en el mundo y que ya se ha llevado a centenares de miles de vidas, ¿verdad? Y entonces, pues, inevitablemente vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de los escenarios, de la epidemia y de los escenarios de salida que nos plantea. Para luego retomar la pregunta de, bueno, y en adición a eso, ¿qué otros grandes cambios estructurales, qué otros grandes retos estructurales enfrentaba el mundo sin COVID, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se ven las tendencias actuales de cara a esas fuerzas que estamos viendo y de cara a que necesariamente la pandemia nos va a dejar cambiados? Para luego volver a la pregunta original de eso que significa para la educación, eso que significa para lo que la gente necesita hoy saber para ser más exitoso, más feliz y más valioso para la sociedad, y lo que va a necesitar mañana, y con ello hablar un poco de cómo es el ciudadano que queremos ver en el futuro. Entonces esta es la agenda para este ratico. Y voy a empezar hablando del COVID, ¿verdad? Necesariamente en este momento todo pasa por ahí, ¿verdad? Y mucho de esto, pues me imagino que ya están hartos de oírlo, pero voy a tratar de darle un spin propio a estas cosas, ¿verdad? ¿Qué significa salir enteros de esto? ¿Qué significa como sociedad tener éxito de cara a la epidemia?
Bueno, para empezar, creo que tenemos que simplemente mantener el rumbo de control que la epidemia tiene en algunos países. Yo creo que Costa Rica está entre esos, donde pues se tiene el nexo epidemiológico, la velocidad de crecimiento de los casos es relativamente contenido. Me parece que hay tres o cuatro países de Centroamérica que podríamos decir que por el momento le llevamos el rumbo controlado al problema. Creo que es importante también en un momento de estos que pensemos colectivamente y que pensemos en aquellos que no solo están peor, sino que la pandemia les pega más duro, les afecta más, ¿verdad? Y es el momento de ser solidarios, es el momento de como sociedad responder a aquellos que podemos un poco más por aquellos que están más afectados. Y por supuesto necesitamos pues enfrentar lo que está sucediendo de una forma que no solo reduzca el costo en vidas humanas, sino que o en años de vida perdidos, sino que también reduzca el costo en términos económicos y sociales y en cierta forma se siembren las bases para pronto, ojalá, y está claro, desde un hueco, desde un punto de partida muy debajo del que estábamos antes, por lo menos poder volver, ojalá, a crecer. ¿Verdad? Y ese es lo que yo pensaría que nos permitiría decir la sociedad tuvo éxito de cara a este reto. Esta es una enfermedad difícil de enfrentar, ¿verdad? Es una enfermedad que tiene números más o menos complicados. Entre el 30 y el 50% de la gente tiene el virus y nunca muestra síntomas. Esto puede sonar como una cosa muy buena. Efectivamente es una cosa muy buena saber que entre la tercera parte y la mitad de la gente que se contagie no se va a dar cuenta que se contagió hasta que le hagan un test y le digan, mira, estuviste contagiado y ellos no lo sepan. Eso reduce a la mitad quizá o menos el número de gente que podría enfermarse. Por otro lado, tiene un problema y es que esa gente que no muestra síntomas y por lo tanto no adquiere prudencias adicionales, aunque no muestra síntomas, aparentemente son contagiosos durante una parte del periodo. Lo que quiere decir que son particularmente peligrosos, ¿verdad? No les pasa nada a ellos, pero sí pueden contagiar a otros. Suponiendo que es más o menos el 30% de ese grupo, que es el límite inferior de lo que se ha estimado, hay un 56%, el 80% de la gente que muestra síntomas, muestra los síntomas de una gripe común, necesita una enfermedad que se vende sin receta, una medicina que se enferma sin receta, se siente incómodo como con cualquier gripe, después se cura, no pasó una cosa muy grande. Hay más o menos un 10% de la gente que sí llega a requerir atención médica y hay un 4% de la gente que llega a situación crítica y llega a necesitar un respirador o una unidad de cuidados intensivos. Y esta es la gente a la cual hay que prestarle atención porque esta gente cuando tiene a la atención médica necesaria, se muere 1 de cada 8. Cuando no la tienen, se mueren casi todos los que están en este último grupo. Y esa es la razón por la cual necesitamos asegurarnos de que no llenamos nuestras unidades de cuidados intensivos y no llenamos nuestros respiradores. Porque la diferencia es que 7/8 de este pedazo de la población, o sea, 3,5% de los que se contagien, como consecuencia dejen de estar entre nosotros o no dejen de estar entre nosotros. Y estos números que les acabo de decir, pues significan que esta enfermedad está como mandadita a hacer para hacer daño, ¿eh? Para hacer daño económicamente y socialmente, ¿verdad? Primero porque nos obliga a aislarnos, nos obliga a meternos como en una fortaleza, ¿verdad? Nos obliga a separarnos de los demás. Y eso es complicado. El aislarnos le impide a muchos ir a trabajar. Le impide a muchos adquirir lo que de otra forma estarían adquiriendo y que alguien más les está tratando de vender. Les impide a muchos prestarle la atención debida a personas como los ancianos que quedan como en una bisagra, ¿va? Porque por un lado son particularmente dependientes de que se les ayude, pero a la vez son potenciales víctimas si se les contagia y por lo tanto la persona que les ayuda es necesaria y a la vez puede ser dañina. Y esa necesidad de aislarnos, importante como es, porque obviamente debemos aislarnos y debemos cuidarnos.
y debemos hacer lo que las autoridades de salud en prácticamente todo el mundo están diciendo. Pero dentro de ese aislamiento se generan muchos de los costos económicos y muchos de los costos sociales asociados con eso. El otro problema es que personas aparentemente sanas, sea porque no tendrán síntomas o porque los tendrán pero todavía no los tienen, desde antes de mostrar síntomas, en ese periodo en el que no muestran síntomas, son contagiosos. Y esto es particularmente complicado porque, de nuevo, el aislamiento sería mucho más fácil si se tratara de las personas con síntomas se aíslan, las personas sin síntomas salen a trabajar, salen a convivir, salen a socializar, salen a atender a sus seres queridos, etcétera. Y entonces el costo no sería tan grande. Pero como los sanos la pueden transferir, entonces el aislamiento debe ser mayor, debe involucrar no solo a la gente que muestra síntomas, sino también a los que no los muestran, ¿verdad? Y esa es ciertamente una complicación. Y el hecho de que esta enfermedad además requiere en algunos un cuidado muy intensivo, también la hace muy complicada, porque la sociedad tiene que hacer un esfuerzo desesperado por asegurarse que no se le acaban las unidades de cuidados intensivos, que no se le acaban los médicos, que no se le acaban los enfermeros, que no se le acaban los respiradores, en relación con el número de personas que necesitan eso. Y entonces, por eso es que no se puede simplemente decir, de ni modo, va a tener que ser como otras enfermedades y adquiriremos una inmunidad de rebaño que llaman. Si casi todo el mundo la ha tenido, pues hay tan pocos contagiables que los contagiosos no tienen a quién contagiar y la enfermedad se muere. Pero para hacer eso, para recorrer ese camino y depender de eso, efectivamente matamos a la enfermedad, pero también matamos a mucha gente. Entonces no podemos confiar en la inmunidad de rebaño. Tenemos que hacer caso, tenemos que quedarnos en casa y tenemos que aislarnos. Y todo esto significa que esta enfermedad que tiene un impacto económico muy importante. Y de ahí pues que claramente estamos entrando desgraciadamente a una recesión que va a ser, me parece a mí que sin duda más profunda que la vivimos en el mundo en el 2008-2009. Y algunas personas más pesimistas que yo comparan esto no con el 2008-2009, sino como con el 1928 en adelante, 29. En otras palabras, con la Gran Depresión. Y obviamente eso sería una cosa mucho más seria. Este gráfico viene de un modelo que desarrollamos en INCAE, un modelo que codifiqué yo, tratando de simular el proceso de contagio. Y se ilustra lo que acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué sucedería si simplemente dejáramos que la enfermedad hiciera lo que le diera la gana? Si ni el gobierno ni las personas cambiáramos nuestro comportamiento. Eso es lo que esta gráfica simula. Y efectivamente, no es que la enfermedad es para siempre. En ese caso, pues la enfermedad tiene un proceso de subida, ¿verdad? Tiene ustedes pueden ver, por ejemplo, esta línea verde, no estoy logrando que, aquí está. Esta línea verde, ¿se ve el chuchi? Ay, hijo de mi alma. Ahora sí estamos fregados. Disculpen porque aquí tuvimos nuestros problemas técnicos. Ahí, Ok, perfecto. perdón. Como ustedes pueden ver, digamos, esta línea de puntitos verdes que dice leves. Esta es la gente que tendría la enfermedad, se enfermarían y luego se curarían. La curva sube y después baja porque esta gente se va curando, ¿va? Y hay un momento, más o menos en el día 80 de la epidemia, llegamos a un máximo y ese número de gente empieza a bajar. De hecho, los que están enfermos graves, que son la línea de puntitos rojos, como ustedes pueden ver, también sube y luego empieza a bajar. Esa baja más despacio porque los enfermos graves duran más tiempo en curarse, pero igual es un proceso que eventualmente empieza a bajar. Pero ¿cuál es el problema? Vean la línea de puntitos morados, ¿verdad? Y raro que mí, porque por general el morado no significa nada malo en mis gráficos, pero en este caso, los morados es la gente que fallece. Y ese número sigue subiendo y subiendo, subiendo, y todavía sube con una cierta velocidad para el día 100. Y al final, si hiciéramos esto, más o menos el 3% de la gente faltaría. ¿Por qué pasa esto?
Porque cuando los graves, cuando la línea roja sobrepasa la capacidad instalada de la sociedad de atender personas muy enfermas, a partir de ahí, cada nueva persona que se enferma de gravedad no tiene cómo atenderse y por lo tanto, básicamente, está condenada a fallecer. Y por eso es que se acumulan tan rápido. A partir de cierto momento, la línea morada crece con una cierta velocidad. Y esto es la razón por la cual no podemos permitir que este escenario de este gráfico sea el que veamos en nuestras sociedades, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para evitar que eso sea así. Ahí afortunadamente tenemos la experiencia de otros países, ¿verdad? Que han enfrentado el mismo problema que nosotros y han tenido un cierto éxito. ¿Qué quiero decir cuando digo han tenido un cierto éxito? Sí, por ejemplo, en China y en Corea del Sur hace más de un mes que cada día se cura más gente que la que se enferma y por lo tanto cada día terminan el día con menos personas enfermas que las que había la víspera. China, por ejemplo, llegó a 80,000 casos y a 3,000 muertos muy rápidamente, hasta hace como 6 semanas. Pero en esas 6 semanas no ha logrado pasar de 80,000 a 82,000 casos y no han pasado los muertos de 3,000 a 3,400. Lo que quiere decir que la epidemia se apagó, ¿no? Poco a poco la epidemia se fue curando. Esos no son los únicos ejemplos. Hay países con una tasa de contagio sorprendentemente baja. Hay países con una tasa de mortalidad de los contagiados sorprendentemente baja. ¿Y estos países qué fue lo que hicieron? Bueno, primero se encerraron, quédese en casa, ¿verdad? Aislaron a la gente la una de la otra en el trabajo y en el placer. Aislaron las regiones la una de la otra para que la enfermedad no pudiera moverse de una región a otra y además aislaron al país del mundo. Y con ello también redujeron no solo los contagios que salían de ellos hacia otros, sino también los contagios que venían de otros hacia ellos. Este distanciamiento social a un nivel macro, a un nivel micro, es necesariamente una característica de los países que han logrado enfrentar esto con éxito. No hay, desgraciadamente, alternativa. La profundidad del aislamiento es mayor en unos casos que en otros, pero no hay mucha alternativa a que esto es algo que hay que hacer. Estos fueron países, además, muchos de ellos en los cuales el arma principal fue una cantidad masiva de pruebas de laboratorio. Lo mismo que está intentando hacer en Costa Rica, se está intentando hacer con el sistema EDUS, y ojalá que los ticos que me oyen hayan bajado el app de EDUS, ¿verdad? Que lo que hace es que sobre la base de tener los datos no solo de los laboratorios, sino además los datos de la gente que tiene el app y que reporta su condición de salud cada día, se puede utilizar analítica de datos para poder predecir exactamente a dónde está el foco de contagio, a dónde está el problema, a dónde hay que enfocarse en la prevención. Y esto no solo hace el esfuerzo de salud muchísimo más efectivo, sino que además hace el sacrificio económico que la sociedad tiene que hacer mucho más pequeño. Porque si uno sabe exactamente a cuál rival es el que tiene que marcar, ¿verdad? Entonces no tiene que encerrarse tanto, ¿verdad? Puede mantener algunas cosas funcionando si ya tiene los datos para saber a dónde es que deben estar enfocados los controles y las prudencias, ¿verdad? En muchos de esos países se hace un sistema de cuarentena por capas, ¿verdad? Como las capitas de una cebolla, ¿verdad? En el puro centro de la cebolla está una persona contagiada. La capita de alrededor son las personas que han tenido contacto con esa persona. Entonces la primera está en cuarentena, la segunda capa está en cuarentena. La tercera capa son los que han tenido contacto con los que han tenido contacto. Y esos no están en cuarentena, pero están en observación y están pues, quedándose en casa y en la medida de lo posible. Y conforme la capa de adentro alguien de la capa de adentro se va revelando con la enfermedad, entonces la gente de la capa de afuera que le corresponde también se aísla. Y entonces el proceso se enfrenta de adentro para afuera de una forma que es mucho más efectiva. No solo porque se enfocan los controles en las personas más sensibles, sino además porque se logra mantener el nexo epidemiológico completo, ¿no? En otras palabras, los países que más éxito han tenido, pues hemos visto que cada día los que se enferman estaban en la lista de sospechosos de la víspera. En otras palabras, que se tiene una historia de cómo se contagió cada uno y de cuál es el camino que la epidemia puede haber pasado
y eso permite controlarla mucho mejor, ¿verdad? El énfasis del cuidado, por ejemplo, el caso de Israel ha sido muy enfático en este tema, ¿verdad? Que se puede abrir un poco la sociedad, pero aquellos que están en riesgo porque tienen ciertas preexistencias o porque tienen cierta edad o porque tienen ciertos hábitos, ¿verdad? Ellos se mantienen en una cuarentena muy absoluta y se les extiende una protección muy fuerte, de manera que si esos realmente están protegidos, entonces los demás pueden tener una vida un poquito más normal porque son aquellos para los cuales el riesgo es menor. Un artículo de Peter Singer de este fin de semana señalaba que en Italia la gente que ha fallecido por esta enfermedad tenía una edad promedio de 79 y medio, lo que quiere decir que los fallecimientos, los casos más sensibles están muy concentrados en ciertas preexistencias, en ciertos grupos de edad, y por lo tanto los esfuerzos también deben estar ahí muy concentrados. Hay países que lo han hecho un poquito diferente. En Suecia no hubo que obligar a nadie a nada. Se llamó a la gente a que hiciera voluntariamente distanciamiento social y lo hicieron en serio y les ha funcionado, porque la gente efectivamente tomó medidas, ¿verdad? En Alemania se recogieron muchos datos, una estrategia mucho mejor, ¿verdad? Y lo que tenemos hoy, este número no está muy actualizado, pero Alemania hoy tiene los mismos contagiados que Francia, por ejemplo, y tiene una sexta parte de los fallecidos. Lo que quiere decir que efectivamente el manejo agresivo de los datos y el uso inteligente de los datos y de las pruebas nos permiten hacer un control más efectivo de la enfermedad en el que tal vez mucha gente se contagia, pero muchísimo menos gente tiene la enfermedad con gravedad, ¿verdad? En Dinamarca hay un ejemplo de otro tipo, ¿verdad? Hubo que hacer un cierre profundo. Durante 2 semanas o 3 semanas paralizaron completamente el país para tratar de retomar control sobre la enfermedad, recoger los datos, implementar todas las medidas necesarias durante ese cierre estratégico, que fue una cuarentena muy profunda. Pero ahí se lograron poner de acuerdo empresas, trabajadores y gobiernos para que el costo de ese cierre fuera solidariamente repartido y constructivamente repartido. Y cada una de las 3 partes puso un poquito por su lado, ¿verdad? Y entonces el costo económico social de haber tenido que hacer lo que había que hacer, pues fue menor, afortunadamente, ¿no? Y todos esos países tuvieron un periodo de calles vacías, ¿verdad? Un periodo en el cual se generan los datos y se generan las distancias necesarias para poder entrarle a esto con bisturí, ¿verdad? Para poder apuntar muy claramente hacia dónde es que deben ir los esfuerzos. Y es que esto me devuelve a la simulación que le estaba mostrando hace un rato. En la computadora mía viven 1 millón de personas, así que usted, el eje de la izquierda, el eje vertical aquí, 10,000, 20,000, 30,000, es muertos por millón, ¿no? Y aquí están distintas estrategias y a qué llevan, ¿no? La sociedad que les mostré hace un rato es la línea azul, ¿no? Simplemente la que no hace nada, se queda quedita, deja que la enfermedad recorra su camino. Y como ustedes pueden ver, de cada millón se mueren 35,000, o sea, 3.5% de la población. Una sociedad que lo único que hace es cerrar las fronteras, pero que no toma ninguna otra medida interna, le va básicamente igual que la otra. La diferencia es que el problema empieza un poquito después. O sea, que agarra 20 días de ventaja, pero aparte de eso no logró mucho. Mientras tanto, una sociedad que hace un esfuerzo parcial por bajar los contagios con distanciamiento social, esa es la línea morada y estamos hablando de la tercera parte de los fallecimientos. Una sociedad que hace un aislamiento profundo como parte del proceso logra bajarlos a la sexta parte. Y esto último que dice aquí Hammer, porque la frase viene del artículo de Puello, del martillo del baile, ¿va? Y al tema del baile voy a volver en un momento. Ahí lo que termina muriéndose es 225 personas por millón. Sigue siendo un montón de gente, sigue siendo, en un país del tamaño de Costa Rica, sigue siendo más de 1,000 personas lo que se moriría aplicando la estrategia correcta. Pero por otro lado, es una muy pequeña fracción de la gente que perderíamos si no hiciéramos estas cosas. Y por lo tanto,
pues me parece que es importante que intentemos hacer esto para salvar esas vidas. El camino que nos espera es un camino complicado. El que nos espera durante la epidemia y el que nos espera incluso posteriormente a la epidemia. En este momento el mundo está viviendo el contagio y está batallando por lograr un control sobre la epidemia. Los países que efectivamente logran el control de la epidemia, los que logran que la curva de contagiados se vea claramente cóncava, que la gente que está activamente enferma eventualmente baje en vez de subir, que la gente que tuvo el contagio y que se recuperó sea un número significativo y que la tasa de crecimiento de la enfermedad sea comparativamente baja. Los países que haciendo las cosas anteriores logran esto, entran en una etapa que voy a llamar el baile, que voy a explicar un poco a qué me refiero. Y no todos los países llegan a esa etapa, no todos logran controlar la epidemia. Pero esa etapa es a lo que aspiramos de aquí a que haya una vacuna o a que haya una cura, es a poder entrar a ese proceso de baile que se llama así porque si la enfermedad se mueve para acá, yo muevo los controles para ese lado y si la enfermedad sube, subimos los controles, si la enfermedad baja, bajamos los controles, si la enfermedad se va para el oeste del país, los controles se van para el oeste del país. Es como que los controles y la enfermedad estuvieran bailando un tango, muy pegaditos, ¿verdad? Ese baile es a lo que aspiramos, es lo mejor que podemos tener, porque un control que persigue la enfermedad es un control que no es necesario a donde la enfermedad no está. Y por lo tanto, donde no hay que bloquear todo. En la etapa en la que estamos ahora, es necesario bloquear todo. Es necesario parar todo. Pero en la etapa de baile podemos, si se quiere, tener ese alivio, ¿no? Y eso va a terminar cuando haya una vacuna o cuando haya una cura. En este momento se está experimentando en distintos países con diversas medicinas ya existentes que por alguna característica que pudieran tener, los especialistas consideran que pudieran servir para el COVID. La más promisoria parece ser una enfermedad que se desarrolló en los años 40 para prevenir la malaria y que por alguna razón tiene un efecto terapéutico que funciona en gripes como esta y por lo tanto que esperan que pueda funcionar, ¿no? Si alguna de esas medicinas existentes muestra ser efectiva, como ya son medicinas que ya las conocemos, ya sabemos cómo fabricarlas y ya sabemos que son seguras, entonces la única duda es si son eficaces contra la enfermedad. Si eso se logra comprobar, pues vamos a tener una cura en unos cuantos meses, ¿verdad? Ese es el escenario más optimista. Si ninguna de esas medicinas preexistentes funciona, la ilusión de la cura se mueve muchos años, se mueve mucho tiempo. Porque un fármaco nuevo, arrancando desde cero, toma casi una década, ¿verdad? Para poder llegar a estar en el mercado. Y entonces en ese caso dependeríamos de que hubiera una vacuna, que no cura si te da, pero que por lo menos previene que te dé, ¿no? Y en el caso en ese caso de la vacuna, pues ahí somos un poco más optimistas, ¿verdad? Hay en este momento al menos 5 equipos que ya están en la fase 2 o la fase 3 de testeo clínico de posibles vacunas. Hay quienes piensan que pudiera haber una vacuna en el mercado para noviembre, diciembre o para la primera mitad del año entrante. Sigue siendo esperar un montón de tiempo, tomando en cuenta dónde estamos ahora, pero bueno, es un escenario, digamos que más optimista que otros en que la condenada vacuna se nos siga evadiendo. Cuando haya vacuna o cuando haya cura, vamos a poder decir, ok, el miedo de que nos mate o nos mate a nuestros seres queridos, esta cosa, queda atrás. Pero nos movemos a una nueva normalidad y esa nueva normalidad, como voy a detallar en un momento, no se va a parecer necesariamente a lo que estamos viviendo, a lo que estábamos viviendo antes de la pandemia. En el baile, lo que tenemos que hacer, como estos equipos, ¿verdad? Es marcar hombre a hombre, ¿verdad? Es marcar uno a uno. Es poder, como yo decía, mover los controles a donde se mueva la enfermedad. Esto va a requerir muchísimos datos, muchísima inteligencia de datos. Va a requerir, por ejemplo, aplicar pruebas que le pueda decir a la gente si ya tuvieron el contagio, lo que querría decir que su cuerpo ya desarrolló una inmunidad. Y las personas que puedan mostrar que ya tuvieron entonces, tendrían que ser identificadas porque esas personas pueden volver a trabajar, pueden volver a llevar una vida seminormal,
durante el baile y por lo tanto tienen un valor económico social enorme, poder identificar. También generar datos no de quienes ya salieron, sino de quienes pudieran estar entrando, con lo cual podamos apoyar nuestros esfuerzos mejor, ¿verdad? Durante el baile, igual muchas cosas que aglomeran mucha gente simplemente siguen cerradas porque no hay cura todavía. La gente de más edad o de más riesgo seguirían aisladas hasta que todo se termine, ¿verdad? Los controles oscilarían con la situación. Tendríamos etapas en cuarentena y etapas con las fábricas abiertas, por ejemplo. Y finalmente, sería un periodo en el cual habría que velar por, uno, mantener la estabilidad económica. Eso es todo un tema que no voy a entrar hoy, pero un tema clave, ¿verdad? Cómo nos aseguramos que tanto el gobierno como el sector financiero como las personas puedan ser líquidos, ¿verdad? En ese periodo y por lo tanto no hagamos el problema económico más grande que el problema médico que ya tenemos, ¿verdad? En que algunos sectores simplemente pues vamos a ver cómo hacemos para salvarlos porque no son viables en este momento. En que tendremos que hacer cambios para poder volver a ser eficientes y productivos pese a la situación anormal que estamos viviendo. En que tenemos que velar porque la logística siga funcionando, ¿verdad? Porque los chunches, porque la carga pueda seguirse moviendo adentro del país y entrando y saliendo del país. Porque si no, tendríamos consecuencias económicas e incluso consecuencias de seguridad mucho más profundas. Y finalmente, encontrando cómo pasarle a los que entran en mayores dificultades, un apoyo solidario que les permita enfrentar el problema, ¿no? Todo lo anterior, ¿verdad?, de este baile se le suma a las tendencias que llevaban el mundo, ¿no? Y aquí pues voy a hacer un cambio de cancha, ¿eh? Y voy a hablar esta se va a parecer más a la charla que les iba a dar, antes de que pasara todo esto, ¿verdad? Y es que acordémonos que de por sí el mundo viene de un periodo de cambio gigantesco, ¿no? Viene de un periodo de cambio muy intenso en las últimas décadas, ¿verdad? Un cambio tecnológico grande, ¿eh? Un cambio tecnológico que ha traído muchas cosas buenas, pero algunos también retos y problemas, ¿verdad? Cosas buenas porque hoy tenemos cosas nuevas, disfrutables, útiles en nuestra vida. Mis hijos viven en 3 ciudades diferentes, repartidos por el mundo, y yo hablo con ellos todos los días, les veo las caritas, porque la tecnología me la permite. Tengo el campus cerrado, tengo los estudiantes en cuarentena y no hemos cancelado una sola clase en la maestría en CAE, gracias a la tecnología. La tecnología nos ha permitido muchas cosas, nos ha hecho más productivos. De hecho, estamos más en control sobre nuestras vidas hoy que nunca antes. Pero claro, esa tecnología genera algunas preocupaciones económicas en algunas personas porque su manera de ganarse la vida se ve amenazada por la nueva tecnología. Y además hay muchas personas que sienten que el cambio en la forma de vivir que la evolución tecnológica les ocurrió en su vida casi que sin pedirles permiso, ¿eh? Que hay muchas partes de lo que llamábamos el día a día que desaparecen y no necesariamente, sobre todo a los más viejos, nos es fácil ubicarnos con estos cambios, ¿no? Cambió la política, en parte por el cambio tecnológico cambió la política, ¿verdad? Las democracias están cambiando en varios sentidos, ¿verdad? Y cambió el mundo, ¿verdad? Primero, paralelo al cambio tecnológico, hubo un enorme avance de la globalización, de reducir las barreras y reducir las distancias que separan a distintos países del mundo, distintas regiones del mundo. Pero luego, con el cambio de la política, desgraciadamente hemos visto una xenofobia, un aislacionismo en varios países emerger, un debilitamiento de las instituciones internacionales y de las reglas internacionales que desgraciadamente no nos ayudan a futuro, en particular no nos ayudan para enfrentar esta epidemia. Y todos estos cambios venían acompañados con lo que Francis Fukuyama llamaba el fin de la historia. Fukuyama lo que decía era que en aquel entonces, en 1989, cuando cae el muro de Berlín, Francis lo que decía es que estábamos entrando que la siguiente etapa de la historia iba a ser muy aburrida, porque iba a ser mejor.
que en la etapa siguiente de la historia, al haber el occidente triunfado, si se quiere, primero contra el fascismo a mitad del siglo XX, luego contra el comunismo hacia el final del siglo XX, que ciertas ideas vinculadas con las democracias representativas, con las constituciones basadas en libertades, con las economías de mercado, esas ideas se habían triunfado. Y por lo tanto, que al no tener competencia van a prevalecer para siempre. Era una visión de que el mundo sería un mundo cada vez más democrático, donde no solo significa que más gente vota, sino que la democracia es más profunda, cada vez más libre en muchos sentidos. La gente iba a ser más libre no solo económicamente, políticamente, sino personalmente, individualmente. Que iba a haber cada vez más mercado, que en muchos sentidos iba a haber cada vez más equidad. Que íbamos a depender cada vez más de lo que hacemos colectivamente más que de los individuos. Que íbamos a tener una verdadera delimitación de poderes y separación de poderes. Que las relaciones internacionales iban a ser cada vez más intensas, ¿verdad? Un poquito como acercarnos a Star Trek, ¿verdad? En que es la Federación de Planetas Unidos, ¿verdad? En otras palabras, donde las fronteras entre nosotros dejan de ser tan importantes. Y que iba a ser un mundo con más paz y con más seguridad. Algunas de estas cosas se nos han materializado, otras no se han materializado con tanta claridad. Pero esta era la visión de mundo que en aquel entonces veíamos muchos, ¿verdad? Y además, este mundo que acabo de describir tenía una gran ventaja. Y es que es idéntica a nuestros carajillos, ¿verdad? Es idéntica a nuestros hijos. Todas las cosas que acabo de decir, desde libertad hasta paz, hasta emprendimiento, etcétera, etcétera, calza muy bien con la cultura de la juventud. Y por lo tanto, la visión era que aun cuando iba a haber dolores de parto, aun cuando a algunos de los viejos les iba a ser difícil imaginarse una transición hacia ese fin de la historia, eso se mueren primero, ¿no? Y los más jóvenes pues iban a tener un camino mucho más fácil hacia ese fin de la historia. En parte esto estaba montado en que una primera revolución tecnológica profundísima que empieza en los mismos periodos, en los últimos 10, 15 años del siglo XX y continúa, la revolución digital o lo que algunos llaman la tercera revolución industrial, que nos da con el cómputo, con la miniaturización, con el internet, nos da nuevas capacidades que nos dan que nos empoderan en una forma que nunca antes habíamos visto. Y esa era parte de esa visión optimista. La revolución digital nos hizo más productivos, nos hizo más pequeño el mundo, nos redujo las distancias. No tanto porque la tecnología de transporte o de comunicación, de transporte cambiara tanto, aunque sí mejoró bastante, sino porque la comunicación se hizo prácticamente gratuita, prácticamente inmediata, y la transportabilidad de las cosas se hizo mucho mayor. Algunos de ustedes están conectados desde otro país, oyendo esta charla. Si hubieran querido desde otro país probarse la ropa que cosía mi mamá o tomarse el café que sembraba mi abuelo, pues hubiera hecho falta un costo de transporte significativo, ¿verdad? Un riesgo de que no llegara, una espera de que llegue y un costo de transportarlo. No solo hoy transportar la misma cosa es más barato, sino que más y más personas trabajamos haciendo cosas que son más fáciles de transportar que aquello que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? La revolución digital, además, no solo fue un cambio importante de productividad, sino que a diferencia de las primeras revoluciones industriales, que estaban enfocadas en un sector, ¿verdad? La primera revolución industrial básicamente constituyó de una mejora radical en la productividad del sector textil. Pero en este caso, todos los sectores son afectados por la revolución digital. En todos los sectores vemos efectos de productividad por la revolución digital. Y no solo eso, sino que no solo nos cambia cómo producimos y cómo trabajamos, sino que no se quedó en el lugar de trabajo. La revolución digital cambió cómo vivimos afuera del trabajo también, cómo nos comunicamos, cómo nos entretenemos, hasta las relaciones personales,
hasta las relaciones de pareja y las relaciones de familia fueron cambiadas por la revolución digital. Por otro lado, la revolución digital plantea dos formas de desigualdad que se amplían. Una de ellas, a las dos me voy a referir más un poquito más adelante, pero la primera es el incremento del premio educativo. El cómputo le aumenta la productividad a todos, pero nos la aumenta mucho más a los que somos más educados. Y los que somos más educados ya éramos mejor pagados. Pero si el aumento de productividad lo recibimos más nosotros que los demás, entonces la brecha entre nosotros y los demás brinca. Y esto genera una desigualdad que era previamente inexistente. Y también porque de la misma forma que la diferencia entre educación, en niveles de educación entre las personas, la diferencia entre lugares que son capaces o no de sacarle provecho a la revolución digital también se vuelve muy marcada, muy notoria, y también entonces se genera una desigualdad entre países y no solo una desigualdad entre personas. Este primer punto, este punto que el premio educativo se dispara, es un tema central hacia el final de la charla, cuando hablemos de la educación y cuando hablemos de nuestros hijos, porque definitivamente ellos van a vivir en un mundo en que el castigo por estar poco educado o mal educado es un castigo mucho más grande que en el mundo en el que crecimos muchos de nosotros, ¿no? La revolución digital terminó de completar la globalización, ya parte de estas ideas las dije, no voy a adentrar mucho en eso, pero complementa y completa la globalización. Y el tema es que la revolución digital ha seguido avanzando al punto que en este momento estamos en los albores de otra revolución. Y por eso es que la gente habla de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y de cómo, consecuencia de la digitalización de ayer, hoy estamos viendo nuevas tecnologías que están o entrando al mercado o casi listas para hacerlo, ¿verdad? Y prometen entonces una secuencia de cambios adicionales en nuestra vida con las mismas características. Nos hacen más productivos, nos ponen más en control de las cosas, pero también nos ponen retos que antes no teníamos y nos generan desigualdades que antes no teníamos, ¿no? Y se van a acordar de una filmina, acuérdense de esta filmina es viejilla, esta filmina tiene 7 años. Me gusta lo gráfico, entonces me la he ido guardando, pero hay que añadirle ahora un montón de cosas a esta lista, ¿no? Pero si hay algo en esta filmina que ustedes no saben qué es, les recomiendo asegurarse de que sí sepan, ¿verdad? Porque estamos muy cerca de que muchas de estas cosas sean una parte muy fuerte de nuestra realidad, ¿verdad? De vehículos autónomos que se manejan a sí mismos, y por lo tanto donde no solo quienes conducimos vehículos dejamos de tener que hacer eso tan aburrido, sino que las personas que conducen vehículos para ganarse la vida pues tienen un reto compitiendo con una máquina, ¿no? Con mejoras importantes en la robótica, en lo que tiene que ver con la nube, en procesos digitales, ¿verdad? Con el Internet de las cosas que le permiten a nuestras máquinas y a nuestros productos alimentar bases de datos y llevar a decisiones automatizadas, ¿verdad? Con la automatización del conocimiento, cosa que está pasando cada vez más en las compañías, ¿verdad? Que procesos de toma de decisiones se automatizan, etcétera, etcétera. Tecnologías que tienen varias características en común. Al igual que la revolución digital, nos van a mejorar la vida, nos van a hacer una especie más próspera, más productiva. Posiblemente van a satisfacer necesidades, pero también van a representar amenazas para algunos y van a hacer que las diferencias entre nosotros, cuidado y no, se aumenten. Parte del cambio que estábamos viendo en el mundo fue la enorme transformación que tuvo China. El que China haya pasado de ser lo que era en la vida de Mao, ¿no? En 1979 China era más pobre que el país más pobre del mundo hoy. Y hoy ya nos ha pasado a todos, está incluso un poquito arriba del ingreso de Panamá, ya nos pasó a todos los centroamericanos, y es una transformación muy rápida que saca a un número sin precedentes de gente de la pobreza muy rápidamente. Pero además que tiene una cierta característica que a mí me gustaba mucho de este mundo
después de la emergencia china, y es que durante varios años pudimos disfrutar de una geopolítica en la cual las dos superpotencias no estaban viendo a ver quién podía destruir al otro, sino que estaban viendo a ver qué provecho le sacaba una relación comercial entre ambas, ¿no? Y que los dos chiquitos más grandes del barrio estén viendo a ver, estén compitiendo de otra forma, en vez de planeando darse de caitazos, pues me parece a mí que siempre es una cosa buena, ¿no? Siempre es una cosa de la cual estar agradecidos, ¿no? Luego, sin embargo, tuvimos la crisis financiera que ya empezó a generar algunos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos a enfrentar a una de las consecuencias más complicadas del cambio tecnológico, y es que empezamos a ver una profunda disrupción productiva. Cuando yo ahora no gasto en tu producto porque ahora gasto en otra cosa que resuelve otra necesidad que me interesa más. O ya no gasto en tu producto porque ahora hay otro producto que llena el mismo propósito que el tuyo, pero lo hace mejor. O ya no gasto en tu producto porque en otro lugar o con otra tecnología o con otros proveedores o en otras compañías, otras personas hacen para mí algo mejor que lo que haces vos. Entonces tu manera de ganarte la vida empieza a verse en problemas. Por supuesto, esta disrupción genera empleos en un lugar para unas personas, pero quita empleos en otras. Y por lo tanto genera un fenómeno del que a largo plazo debiéramos ser ganadores, pero un fenómeno que requiere atención, ¿verdad? Y que era otra parte importante del mundo, del camino que lleva el mundo, porque estas tecnologías van a continuar, ¿verdad? Y la otro fenómeno que estamos viendo es que estamos viendo un mundo mucho más inequitativo de lo que nos estábamos imaginando. Y esto viene de una sola fuente. Si uno toma los datos de la distribución del ingreso y uno separa lo que pasó por el cambio del valor de la educación versus el cambio de todo lo demás, todos los demás factores suman una reducción de las brechas entre nosotros. Todos los demás factores implicarían un mundo más equitativo hoy que el mundo que teníamos en los años 80 o en los años o incluso en la década pasada. Pero el mundo no es más equitativo porque al igual que tenemos ese montón de fuerzas, de fenómenos que reducen las brechas entre nosotros, incluyendo una reducción muy importante en la brecha que hay entre hombres y mujeres, en la brecha que hay entre jóvenes y viejos, y en la brecha que hay entre los grupos étnicos mayoritarios y minoritarios en todas las sociedades. Pero por otro lado, a la vez que esas brechas se reducen, hay una brecha que se aumenta. Y esa brecha es el valor de la educación. En este gráfico están para Estados Unidos los salarios reales de distintos tipos de trabajadores. La línea azul que aparece abajo, perdón, a la izquierda están los hombres, a la derecha están las mujeres. La línea azul que aparece abajo es el salario real de las personas que no terminaron la secundaria. Y como ustedes pueden ver, en el 2012, un estadounidense, un varón que no terminó la secundaria, ganaba menos que en 1964. En otras palabras, casi 60 años de crecimiento económico no le habían llegado a él. A las mujeres que no terminaron la secundaria, pues sí, el ingreso sí le subió como en 20%. Pero vean que les fue mejor a los que sí la terminaron, que es la línea roja. Todavía mejor a los que hicieron algo de postsecundaria, la línea verdecita. Todavía mejor a los que terminaron la universidad, la línea anaranjada. Y sobre todavía mejor a los que pudimos hacer algo después de terminar la universidad, la línea celeste, ¿no? En los dos gráficos, tanto para hombres como para mujeres, cuanto más educado estás, más creció tu ingreso en este periodo. Y obviamente aquí todos parten de 100%, ¿va? Todos parten de 1, porque los datos están normalizados para comparar con el nivel que tenían en el 64, pero ya en el 64 la línea celeste estaba arriba de la línea azul. Así que este crecimiento de 90% en la celeste y esta versus la contracción de la línea azul, es un aumento de una diferencia que ya existía. Y esta fuente de inequidad nos plantea retos, ¿verdad? Nos recuerda que más importante que nunca, lo esencial es estar educado y estar educado en las cosas correctas. Pero además nos plantea un reto social importante y es cómo hacemos para manejar sociedades donde esta forma de inequidad todavía existe.
¿Cómo es el mundo después de la pandemia? Porque muchos de los fenómenos que acabo de mencionar, de muchas de las tendencias que acabo de mencionar, son tendencias que siguen estando ahí, que siguen estando vivas, ¿no? Bueno, después de la pandemia, tenemos que enfrentar haber salido de la pandemia, haber vivido la pandemia, y también tenemos que enfrentar todos los problemas que ya nos habíamos creado, ¿no? Sí, el día que haya una vacuna, que haya una cura, que podamos decir, bueno, qué dicha, ya dejamos este problema médico atrás, ¿verdad? Sí, pero vamos a arrancar ese periodo muy endeudados, ¿verdad? Nuestros gobiernos van a estar muy endeudados, nuestras empresas van a estar muy endeudadas, nuestras familias van a estar muy endeudadas, ¿verdad? Y eso hace que el rearranque vaya a ser difícil. Eso le pone un fenómeno financiero al proceso de recuperación, y por lo general las recuperaciones de crisis en las cuales hay fenómenos financieros de promedio son más difíciles, ¿verdad? Vamos a estar reabriendo, pero después de una recesión muy profunda, de la cual posiblemente duremos un rato en volver a salir, ¿verdad? Vamos a haber perdido a muchos, obviamente a muchas personas, tristemente, ese es el costo más importante de esto. Pero también vamos a haber perdido muchas empresas, algunos sectores productivos enteros van a haber desaparecido. Así que el arrancar va a ser más difícil. Pese a que por otro lado, también vamos a tener ciertas oportunidades. Una de ellas es la nueva tecnología. Algunas tecnologías, no nos atrevimos a utilizarlas agresivamente antes de la pandemia, pero durante la pandemia nos estamos viendo obligados a hacerlo y descubriendo que las tecnologías están más listas de lo que esperábamos. Ojalá que salgamos de aquí con nuevos hábitos, ¿verdad? No solo lavando las manos a cada rato, ¿verdad? Y siempre andando una botellita de alcohol en la bolsa, de alcohol de lavarse las manos en la bolsa, sino tal vez hábitos más profundos. Creo que la manera como convivimos, no solo nos exponía a posibles contagios, sino que además a otras cosas. A mí me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, cada vez que he mencionado en alguna charla o en algún público que posiblemente saludarse de beso murió para siempre. Y la cara de muchas mujeres que lo que expresan es alivio. Eh, de que posiblemente la práctica de contacto tan intenso que estamos acostumbrados a tener hace que muchas personas sientan su privacidad invadida o que se sientan expuestas. Y hay muchos hábitos que tenemos que cambiar para siempre, no solo durante la epidemia. Y de paso, ojalá que este rato de recogimiento nos sirva para desarrollar nuevos valores, ¿verdad? A mí me parece que la gente ha hecho una introspectiva mucho más profunda, ha valorado mucho más claramente qué es lo que importa en la vida, y ojalá que eso no se nos olvide. Pero en esa nueva normalidad, posiblemente veamos cambios más profundos en muchas cosas, ¿no? En el proceso productivo, sobre todo de las personas que no trabajamos con las manos, sino con la cabeza, de verdad necesitamos, por ejemplo, que todos estamos en el lugar de trabajo a la vez. Lo que quiere decir que al igual que nosotros llegamos y salimos con un cierto horario, la empresa abre y cierra en ese horario, porque tenemos que estar todos juntos constantemente. Posiblemente este rato de cuarentena nos ha enseñado a organizarnos de manera en que la empresa está despierta por más rato, porque no todos estamos a la vez, lo cual aliviaría problemas que van desde el tráfico y la contaminación este, hasta la ineficiencia de no aprovechar el tiempo más profundamente, ¿eh? De verdad necesitamos tanta presencia física, tanto viaje. Yo he trabajado 20 horas al día este último mes y ha sido casi todo desde este cuarto en el que estoy hablando ahora. El otro día cogí mi agenda del año pasado. A mí el trabajo me obliga a salir de viaje entre 20 y 30 veces al año. Cogí mi agenda del año pasado para calcular, bueno, cuáles de estos viajes realmente era necesario haberlos hecho. No hubiéramos podido hacerlo por Zoom, no hubiéramos podido hacerlo por videoconferencia. Y la conclusión que llegué es que fácilmente el 80% de esos viajes, si hay que tomar la misma decisión en el futuro, no los voy a hacer. Que claramente hemos aprendido a funcionar sin estar físicamente presentes los unos con los otros. Estos meses yo creo que a muchas empresas les han enseñado a funcionar con menos material, a diversificar suplidores, a utilizar tecnología en vez de insumo,
a funcionar con menos capital de trabajo. Y en muchos casos ha obligado a decir, ok, ciertas tecnologías que ya están disponibles, data analysis sobre todo, y business analytics, pero también cosas como 3D printing, ahora que no es tan fácil la logística, como vehículos autónomos, ahora que el chofer es un posible contagiado, un posible contagiante, de automatización, ahora que no puede aglomerar a tanta gente. Esos cambios tecnológicos científicamente han estado disponibles desde hace mucho rato y tal vez llegó la hora de empezarlos a implementar. También políticamente creo que las cosas cambian un poco. ¿Verdad? A mí me parece, por ejemplo, que el futuro político de muchos países se ve afectado por el agradecimiento de la población, se siente que su gobierno lo manejó bien, o por el resentimiento de la población, se siente que las cosas se manejaron mal. Que muchos temas de gobierno se enfrentan mejor con datos. La elección de China, la elección de Singapur, de Alemania en esta epidemia, de Israel. A mí me parece que esta epidemia reivindica a ciertas figuras que los populistas habían tratado de legitimar. La idea de que el tecnócrata, el científico, el experto, los sistemas, las instituciones son el problema y no la solución, y que la solución es un caudillo, un populista. Esa idea me parece que se debilita mucho con la evidencia de cómo nos ha ido a todos en esta pandemia. La geopolítica también me parece que cambia. Una de las cosas que ha sido muy clara es que en este caso enfrentamos un problema que es global, y si el problema era global, también debe haber sido global la solución. Pero la capacidad de cooperar entre países, pese a que se ha fortalecido en las últimas décadas, nunca llegó a ser lo suficientemente profunda. Y estos últimos años de Trumps y de Putins y de Erdoganes y de Boris Johnsons y de Bolsonaros, ¿verdad? Habían debilitado la institucionalidad global y y nos hicieron menos capaces de reaccionar globalmente a un problema que es de todo el mundo. Y posiblemente la sociedad va a tener que tener una discusión nueva sobre el sistema de salud, sobre la provisión para la vejez, sobre el problema distributivo, sobre el valor de la cooperación y de la solidaridad. Y entonces yo creo que la sociedad va a tener que tener cambios profundos al cabo de todo eso. Y esto nos permitiría hablar de los temas que me parece a mí son los verdaderamente importantes a futuro. ¿Cómo vamos a enfrentar la disrupción? ¿Y cómo vamos a hacer para aprovechar la cuarta revolución industrial a la vez que evitamos que sea otro fenómeno de grandes ganadores y grandes perdedores? Conforme a algunos, la nueva tecnología nos hace más felices como consumidores y más valiosos como productores, mientras que a otros los hace menos valiosos como productores y por lo tanto menos capaces de enfrentar sus aspiraciones como consumidores. Tenemos el reto de recuperar la política, recuperar el sueño de Fukuyama del fin de la historia. Me parece que una idea en que el siglo XXI vuelve a poner la democracia, la libertad y los derechos en el centro de las cosas. Vuelve a consolidar la fe en los mercados como la base de funcionamiento de las economías. En vez de estas alternativas poco medio amorfas que se nos han ofrecido en los últimos años. Vamos a tener que enfrentar, y esto es un fenómeno que tiene mucho que ver con la educación, un nuevo ciclo de vida. Gente que vive mucho más tiempo, que es capaz de producir por mucho más años, pero que tiene una educación que pierde su valor mucho más rápido. Lo que significa que vamos a tener nuestros hijos, y si no nuestros nietos, van a enfrentar la necesidad de entrenarse adecuadamente para poder trabajar por un periodo largo, para poder luego, cuando su educación ha perdido vigencia, volver a la educación, volver al aprendizaje para prepararse para otros años de trabajo, y que ese sea un ciclo que cuanto más vivimos ocurra 2 o incluso 3 o 4 veces en la vida. Y eso obliga a cambiar cómo hacemos, cómo ordenamos nuestra vida, cómo ordenamos nuestro retiro, cómo planeamos nuestra vida familiar y también cómo planeamos nuestra educación. Tenemos el enorme reto de largo plazo de ser más capaces para la próxima pandemia
o para el próximo problema realmente global que enfrentemos, de enfrentarlo mejor que en esta ocasión. Tuvimos varios candidatos de pandemia en las últimas 2 décadas y no les dimos suficiente pelota, no les dimos suficiente caso. Enfermedades que hacen el crossover, ¿verdad? De ser un virus en el metabolismo de un animal hasta hacer un virus en el metabolismo de una persona. Y como las personas no tenemos defensas, nos afecta y se disemina muy rápidamente. Los candidatos a pandemia anteriores algo no tenían en los números que impidieron que se generalizara el problema. O la enfermedad se manifestaba demasiado rápido, o las personas eran contagiosas por un periodo demasiado corto, y por lo tanto esto no se manifestó. Pero hay gente hablando de que viene una pandemia desde hace mucho rato, y igual que se vino esta, vendrán otras, y vendrán otros problemas globales que van a requerir una capacidad para enfrentarlos también con soluciones que sean globales. Y por último, la naturaleza, madre naturaleza nos ha dado en los últimos años muchos ultimátums. Para mí el más importante es el calentamiento global. Y tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto en varios sentidos. Uno de ellos es esta gráfica que está aquí. Es una gráfica que a mí siempre me ha preocupado. Los puntitos azules son países en el mundo. El eje horizontal es qué tan rica es la persona promedio de ese país. Y en el eje vertical es cuánto cuánto dióxido de carbono pone en el aire, en la atmósfera, el habitante promedio de ese país. Y los punticos claramente van para arriba. Lo que quiere decir que la única manera que conocemos de ser más prósperos es ser peores para el ambiente. Y como el ambiente ya prácticamente no aguanta más, esto plantea un problema muy grave, y es que tal vez tenemos un límite físico a qué tanto podemos sacar de la pobreza a los países más pobres y a las personas más pobres. Afortunadamente también está esta línea roja que tiré. Esta línea roja es la línea de regresión, si uno nada más hace regresión entre los punticos que están más abajito, unos que se ven como un celeste un poquito más claro. Esos países están logrando el mismo ingreso con menos daño al ambiente. Y el hecho de que están pudiendo hacerlo quiere decir que se puede. Que se puede con la tecnología de hoy, que se puede con la realidad de hoy. Entonces uno podría plantearse la duda de, bueno, ¿qué sucede si a la vez que tratamos de mover a los países a la derecha, sobre todo a los más pobres, para que no sean tan pobres, nos tratamos de mover los puntos azules hacia la línea roja para que el daño ambiental que causamos, dado nuestro ingreso, sea menor? Y cuando uno hace los números se da cuenta que si todos los puntos se movieran desde donde están hasta la línea roja, alcanzaría para mover todos los puntos a la derecha hasta el ingreso de Portugal y no aumentar el problema de calentamiento global o de cambio climático. En otras palabras, que si logramos aplicar mejor lo que ya sabemos aplicar para mejorar nuestro impacto sobre la naturaleza, el crecimiento no es un juego de suma cero y podríamos aspirar a un mundo más próspero. A mí me parece que en esos temas ambientales, además, los últimos días dan mucho a la reflexión. A mí, francamente, me ha llamado la atención la velocidad con la que ciertos ecosistemas han logrado recuperarse después de simplemente tener a los humanos guardados en la casa no por un año ni por 10, sino por un par de meses. Y qué tan resiliente. Lo que aprendemos en este ejercicio nos va a poder decir mucho de qué es lo que tenemos que hacer a futuro para poder, sin que sea un sacrificio demasiado grande, salvar la vida de nuestros nietos, esencialmente, aliviando estos problemas ambientales. Y bueno, este mundo que enfrenta estos problemas y que enfrenta estas tendencias también requiere ciertas cosas de las escuelas. Entiendo que algunos de ustedes están aquí porque trabajan en el sector educativo, y requiere de ciertas cosas para nuestros hijos, porque entiendo también que muchos de ustedes están aquí porque tienen un interés en el tipo de educación que mejor les funcionaría a sus hijos, ¿no? A mí me parece que todo lo que estamos viviendo, las tendencias que estamos viendo, van a cambiar la educación. Van a cambiar la educación simplemente primero porque el mundo va en la dirección que va, porque en esta crisis aprendimos cosas que antes no habíamos aprendido como instituciones educativas,
y porque el mundo ya no va a ser el mismo después del COVID que antes del COVID, incluso cuando ya tengamos vacuna y cura. En buena parte estos cambios se dan porque el sector educativo deja de estar inmune a las realidades que afectan a otros sectores productivos. Obliga a los académicos a poner un poquito más los pies en la tierra, a las escuelas a ponerse más en contacto con lo que el mercado laboral le está pidiendo a sus graduados, a ponerse más en contacto con las realidades. Y me parece que vamos a tener una serie de cambios en nuestros aparatos educativos que van a ser importantes. Un movimiento de blended learning, en otras palabras, a que incluso en el proceso, en la gran mayoría de la educación, que va a seguir ocurriendo en un aula, ¿no? Que va a seguir ocurriendo en espacios en los cuales conviven profesores con alumnos. Cada vez va a haber un componente mayor del aprendizaje que ocurra a través de mecanismos digitales, ¿no? Desde videos de clases hasta simulaciones para poder aprender en la práctica lo que se está aprendiendo en teoría, hasta juegos que permitan un aprendizaje diferente, eh, programas que sean además en línea, ¿no? Cada vez más programas en los cuales no es blended porque no hay aula, sino que todo el aprendizaje se hace a través de internet, ¿no? Las escuelas estamos teniendo en estos meses que aprender muchísimo de cómo hacerlo y me parece que la lógica de esto es enorme. No porque sea mejor un programa en línea que un programa en el aula. Yo creo que sigo creyendo que en el aula se pueden hacer cosas que en línea no se pueden hacer. Pero hay mucha gente que no puede estar en tu aula y sí podría estar en tu pantalla. Hay mucha gente a la que la escuela ideal y el alumno ideal los separa una distancia física o una distancia económica. Y que se puedan juntar en línea les permite juntarse. Un movimiento a cada vez más proceso de certificado corto, en lo cual no solo aprendí esta cosota con estos años de educación, sino que aprendí este montón de cositas con estos periodos cortos de aprender una cosa específica, una tecnología específica, una mecánica específica, un método específico. Cada vez más vamos a estar viendo la necesidad de aprender toda la vida. Y por lo tanto, que en vez de lo que estábamos acostumbrados de ver, que es que hay una etapa en la vida en que la gente es estudiante, hay una etapa de la vida en la que la gente ya no es estudiante, por eso se empieza a diluir, ¿verdad? Con viejos que vuelven al aula o vuelven a la pantalla de una forma u otra y van teniendo necesidades educativas diferentes que se van jalando. Cada vez más vamos a ver aprendizaje independiente, aprendizaje a la medida, en que en vez de este es el pensum, este es el programa, todos lo hacen y se gradúan. Lo que tenemos es una relación entre el estudiante y su escuela, en que lo que el estudiante quiere hacer lleva a decir, bueno, esta colección de cursos o de aprendizajes o certificados es lo que vos necesitas para tus aspiraciones, y alguien que aspira a un trabajo diferente, una función diferente, una habilidad diferente, pues se le conforma diferente y cada vez lo tenemos más, el proceso es más, es más dependiendo de lo que cada quien está necesitando. Esto supone una gran dificultad para las escuelas, para los sistemas educativos, para las acreditadoras, ¿verdad? Vamos a tener que aprender a aceptar híbridos. Nuestros sistemas de acreditación, por ejemplo, en Costa Rica, le exigen a las escuelas especializar a los estudiantes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo llegué a la Universidad de Costa Rica por primera vez, en 1984, me dieron la lista de carreras que iban a constituir de cursos que iban a constituir mi carrera. Y me dijeron, como la gran cosa, usted tiene que llevar 40 cursos, estos 39 y uno que escoge usted. Los 39 eran todos sobre el mismo tema. Yo me volví un especialista en el tema. Luego he trabajado como especialista y eso para mí ha sido una gran bendición, porque los especialistas seguimos siendo necesarios. Y un sistema educativo que me obligaba a especializarme
satisfacía una necesidad. Pero yo vuelvo a ver a la gran mayoría de mis compañeros, no han trabajado como especialistas en la disciplina. Han trabajado en actividades en las cuales una educación híbrida le hubiera funcionado mejor. En la cual, si en vez de decirle, usted tiene que llevar 39 cursos de este tema y uno que usted escoja, le hubieran dicho, usted tiene que llevar 20 cursos de este tema y otros 20 en lo que usted escoja, les hubiera podido dar en esos otros 20 esas habilidades que luego tuvieron que ir a aprender a golpes por la vida porque la universidad no se los dio. Un mayor énfasis en la calidad más que en la cobertura. Una capacidad para que las escuelas puedan cambiar tan rápido como cambia el mercado. Y además el ser capaces de nuevo, de enseñar a la medida y de enseñar por la vía virtual se vuelve muy importante. Pero además lo que más cambia no es cómo deben ser las escuelas, sino qué es lo que los estudiantes están necesitando del sistema educativo. Porque tienen necesidades laborales diferentes. En el mercado van a haber oportunidades para gentes con unas habilidades más que otras, ¿verdad? Porque tienen aspiraciones y valores diferentes. Nuestros hijos no quieren llevar nuestra vida, quieren llevar una vida un poco diferente. Y además porque ellos van a enfrentarse a realidades tecnológicas y productivas y organizativas que de un par de generaciones antes no hubieran sido relevantes. Por ejemplo, tal vez el más importante, el STEM, ¿verdad? El viraje hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Para los que hoy tenemos 50 y pico, o 40 y picote, o 60 y piquito, estas cosas eran necesarias para unas profesiones y no eran necesarias del todo para otras disciplinas. Y nos estamos moviendo a un mundo en el cual, en todas las disciplinas, sin excepción, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática se vuelven relevantes, en las que prácticamente no hay formación ni ocupación que no las utilice o se vea afectada por ella de alguna medida. Y eso tenemos que involucrarlo dentro de cómo planeamos carreras, dentro de cómo escogemos qué queremos hacer. La gente que es analfabeta en estos temas, hoy le pasa algo parecido a la que era analfabeta en el sentido tradicional de la palabra, hace un par de generaciones. Pero además en estos temas es donde está pasando las cosas hoy, ¿eh? No solo es lo que está en demanda y por lo tanto lo que le da más valor en el mercado laboral al estudiante, sino que además estas cosas están cambiando y como toda cosa que cambia y que recopila atención, es natural que nuestros hijos no solo necesiten, sino que quieran moverse en esta dirección. Que rompamos además las barreras psicológicas y culturales que hacen que muchas personas se sientan distanciadas de estos temas, porque va a ser muy complicado un futuro en que nuestro proceso educativo no tuvo una cucharada grande de ellos, ¿no? El movimiento hacia híbridos en vez de especializados, como ya lo mencioné, el espacio laboral para los híbridos es cada vez más grande. Tal vez no el médico que puede operar a alguien, ni el administrador que puede manejar la empresa, sino el medio médico, medio administrador que puede manejar el hospital. Tal vez no el tecnólogo que puede, o el ingeniero industrial que puede hacer el producto y el mercadólogo digital que puede ponerlo al alcance de todo el cliente, sino la persona que sabe un poquito de las dos cosas y puede hacer el mejor diseño de producto. Y puedo seguir dando muchos ejemplos, ¿verdad? En que alguien que en vez de especializarse en una cosa, combinó inteligentemente un cierto número de cosas. Para mí, la gran ventaja del sistema universitario estadounidense e inglés en relación a los del resto del mundo sigue siendo ¿verdad? Que un estudiante saca su bachillerato porque llevó un número suficiente de cursos con la distribución correcta, pero cuáles cursos escoge combinar con cuáles otros sigue siendo una decisión que el estudiante hace en libertad, en vez de hacerla la escuela por él o por ella. Y eso me parece que abre muchas oportunidades para estas disciplinas mixtas, ¿verdad? Es muy importante, va a ser muy importante para los que quieran trabajar en una empresa o ser gerentes de empresa, el tech readiness, ¿verdad? La capacidad de llevar cambios tecnológicos a los negocios.
En INCAE hoy en día, mercadeo digital y analítica de negocios son las dos áreas de más rápido crecimiento. Cada día hay un curso, bueno, cada día no, pero cada año hay varios cursos más en las maestrías, hay más maestrías y programas ejecutivos en estos temas, porque es lo que está en más demanda. ¿Eh? Y es lo que está en más demanda porque la capacidad de empoderamiento para los negocios, de poder hacer estas cosas bien, es gigantesca. ¿No? Y muy pronto, automatización o implementación de tecnología van a tener el peso que hoy tienen el mercado digital o analítica de negocios. Y es muy importante no ser completamente ajeno a estas cosas. Yo creo que una persona que hoy tiene menos de 25 años, no le queda más remedio que saber un poquito de coding, que además es lindísimo de aprender y yo creo que lo disfrutan mucho y les es muy natural a la gente de esa generación. Pero les sea natural o no les sea natural, sin saber coding, me parece que están muy perdidos en este mundo. Va a ser un mundo en el cual lo que llamamos las habilidades blandas, los soft skills, ¿verdad? Se vuelven trascendentales. Poder trabajar en equipo, poder aprender de tus errores, poder levantarte de tus fracasos, poder oír y hablar con otros, poder comunicarte efectivamente, tener la mezcla adecuada de diligencia y creatividad, dos cosas que a veces no viajan juntas. La empatía y la capacidad de generar confianza. Estas cosas se aprenden, pero no se aprenden en una materia que se llama así. Estas cosas la gente debe adquirirlas en su juventud y la forma más efectiva de que las adquiera es que una de las consecuencias del proceso productivo, educativo, es que los haya adquirido en la escuela. Pero de nuevo, no porque hay una materia que se llame así. Entonces, el que podamos buscar para nuestros hijos cómo adquirir estas habilidades se vuelve clave. Y cuanto más hagan las máquinas lo que las máquinas hacen mejor, más importante va a ser para nosotros hacer bien lo que solo las personas sabemos hacer. Y las cosas que están en esta filmina tienen que ver exactamente con eso. Va a ser cada vez más importante el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante y la importancia de aprender de la experiencia. La experiencia puede ser el trabajo de campo, puede ser el método de casos en la enseñanza, puede ser el uso de simuladores, eh, puede ser el uso de análisis de las capacidades cognitivas o de las inclinaciones cognitivas del estudiante para diseñarle a su medida una colección de cosas para educarlo. Pero esto se vuelve muy importante. A nadie le importa cuánto te enseñé, lo que importa es cuánto aprendiste de mí. Y por lo tanto, no solo el qué conocimiento puse enfrente tuyo, sino hasta dónde lo pudiste asimilar, hasta dónde lo pudiste llevar a la práctica, es lo que realmente mide la calidad de la educación. Se hace cada vez más importante poder trabajar en equipos que van a ser multinacionales, multidisciplinarios, heterogéneos, cambiantes y globales. ¿En cuántas reuniones de Zoom no hemos estado en estos últimos días? Bueno, en Zoom no hace diferencia si la persona en la pantalla está del otro lado del mundo o del otro lado de la ciudad. Cada vez más nuestros hijos van a tener que trabajar con gente con la que no comparten ni disciplina, ni geografía, ni cultura. Y por lo tanto, la capacidad de reaccionar y de manejar las situaciones productivamente tiene que ser parte de la experiencia de ser educado. Es muy importante. Yo creo que los mismos chiquillos y chiquillas lo piden hoy, ¿verdad? La sostenibilidad, la transparencia y los valores, ¿verdad? Tienen que ser cada vez mayor parte de lo que adquiere la persona en el proceso educativo. Y el poder comprenderlo, el entorno, el poder comprender lo que te rodea cuando trabajas, también se vuelve una cosa muy central dentro de lo que la gente tiene que aprender. Tenemos que aprender a aprender toda la vida. Tenemos que aprender cómo lidiar con el fenómeno de vidas más largas, con el fenómeno de tener vidas más largas, de tener ambientes más cambiantes y por lo tanto de que
En cada momento de la vida, en una forma u otra, me estoy educando. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo creo relaciones de largo plazo con mis instituciones educativas, con un proceso de tutoría, con un diseño de cómo quiero que vayan evolucionando mis habilidades? Estas no son preguntas que nos hubiéramos hecho aquellos que somos de la generación que el día que nos graduamos de nuestro último título pensamos, no voy a sentarme en un aula nunca más. Pero yo creo que la generación de nuestros hijos nunca va a poder pensar eso. Y todos estos cambios generan un camino muy largo. ¿Va? Va a ser difícil para el sistema educativo cambiar en estas formas. No es trivial para los padres y para los estudiantes encontrar las alternativas educativas y tomar las decisiones educativas que nos orienten a estas cosas. Pero nos parece que es muy prometedor. A mí me parece que es muy prometedor. A mí me parece sobre todo que un proceso educativo que ponga al estudiante en el centro, donde de nuevo lo que importa no es la transmisión que se hizo, sino la calidad de la recepción que se hizo. Va a ser un sistema educativo mejor, un proceso educativo mejor. Y creo que de algunas de las tendencias que acabo de mencionar, nuestros hijos no se salvan. En otras palabras, que de esto se va a tratar el ir a la escuela, sea que se quedan aquí, sea que se van a otro lado, sea que estamos hablando de secundaria o que estamos hablando de universidad, sea que el chiquillo o la chiquilla quiere hacer algo muy artístico o hacer algo muy tecnológico, estas realidades van a acompañarle siempre y espero que por lo tanto estas palabras le hayan sido de alguna utilidad. Y la presentación llega hasta acá y no sé, entonces le devuelvo ahí estamos en el Camp Nou. Le devuelvo el churuco a Gabriela para que nos diga cómo procede. Muchísimas gracias, don Alberto, por este webinar tan importante. Yo, desde la Fundación de Yonders, mi socio y yo tuvimos la misión de darles a los padres y a los profesores las mejores herramientas para que los muchachos estudien. Nuestra empresa trabaja promoviendo mucho el enfoque de la educación técnica, de certificaciones cortas. Y a usted lo escuchamos en una charla en INCAE hablar sobre la importancia, y una frase que no dijo es que ahora los nerds son más populares que nunca, y esa fue una frase con la que quisiera cerrar, porque esos muchachos que están educados con las herramientas correctas y con la tecnología a su mano serán los populares, no solo a nivel de estudios, sino pues, a nivel social. Así que volvamos a ese movimiento nerd, como lo mencionó usted en aquella charla, y le agradezco mucho el esfuerzo que hizo en poner este webinar. No tenemos sección de preguntas y respuestas, pero las vamos a estar recibiendo a través de nuestras plataformas sociales y se las haremos llegar en un resumen con las observaciones. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, a ustedes las gracias, ha sido un placer pasar este rato con ustedes. No les logré ver las caritas en la pantalla, pero bueno, les agradezco mucho su compañía y su atención. Muchas gracias.